Chicos, muy buenos días, bienvenidos a la clase de matemáticas. El día de hoy, creo que es la clase número 3, ya muy pocas. El día de hoy vamos a hablar un poquito de las características gráficas de las funciones trigonométricas. Pueden estar ubicados en su texto guía a partir de la página número 91 del texto guía y hasta la página número 4. 106, porque, bueno, no, tienes toda la razón, 104, hasta la página 104 del mismo texto guía. Ok, entonces vamos a hablar antes que hablar de las funciones trigonométricas como tal, vamos a hablar de un concepto que probablemente sea nuevo para ustedes, y es el concepto de paridad, ¿sí? Vamos a hablar del concepto de paridad. Cuando habla de paridad estoy relacionando esto con las simetrías con los ejes de coordenadas. Simetrías con los ejes de coordenadas. Eso es fundamental porque nos ayudará a entender un poquito mejor cuál es el comportamiento de los ejes de las funciones con respecto a los ejes de coordenadas. Bueno, en el colegio creo que todo anda bien. Muy bien. Entonces vamos a hablar primero que todo de simetrías. Esta parte de manera literal, no, tal vez no la encuentren en el texto guía, a menos de que vean algunos de los pies de página que se encuentran allí. En los pies de página que son, digamos, esos comentarios que se encuentran en los bordes de los libros, pueden aparecer algunas de los conceptos. De hecho, aparece la paridad, pero yo lo voy a decir de manera un poquito más contundente. Voy a hablar de las simetrías. Ok, entonces hay dos tipos de paridad que tienen un significado gráfico, ¿cierto? Está la paridad par y está la paridad impar. Esos son los dos tipos de paridad. Es decir, que una función puede ser o par o impar o puede no tener paridad. Puede no tener paridad. Un poquito más adelante les voy a contar, puede tener esas tres características. Un poquito más adelante les voy a contar gráficamente esto qué significa. Por ahora les voy a decir, digámoslo así, analíticamente lo que significa la paridad. Entonces, hablemos un poquito de la paridad par. Si ustedes hicieron bien la lectura, se van a dar cuenta que en el texto guía se habla de que las funciones trigonométricas tienen cierta paridad, que algunas son pares y otras son impares. Yo voy a hablar primero que todo de qué es una función par. Entonces, en términos generales, sea f una función. Recuerden que cuando yo hablo de f, estoy hablando en últimas de un nombre que le estoy dando a la variable y, ¿cierto? Cuando yo escribo, por ejemplo, f de x igual a algo, estoy diciendo que esto es y igual a algo, ¿cierto? Cuando yo tengo, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado, es una manera de decir y igual a x al cuadrado. Es una manera alternativa de decir y igual a x al cuadrado, para que lo tengamos muy presente. Entonces, tengo una función f, sea f una función. Se dice que f es par si se cumple que, ojo con esto, es muy importante, f de menos x es igual a f de x. Esta condición es la condición de paridad par. Una función es par si se cumple esta condición. Ahora, ¿cómo podemos interpretar o comprender esto? Si yo cambio el signo del argumento de la función, es decir, el signo de x, la función queda exactamente igual. Este es un ejemplo de una función par. Les voy a mostrar varios ejemplos. Ejemplos que no necesariamente son trigonométricos. Listo, ojo con esto. Esta primera parte digamos que es general. No necesariamente vamos a hablar
de funciones trigonométricas en esta primera parte, sino que voy a hablarles en términos generales de lo que es paridad. Suponga que tengo la siguiente función, f de x igual a x al cuadrado. Es la función más común para este tipo de ejemplos. Tengo esta función f de x igual a x al cuadrado. Pregunta, ¿qué tipo de función es? Eso lo vimos el año pasado, ¿no? Cuadrática. Es una función cuadrática. Uy, bueno, es una función cuadrática. ¿Qué figura geométrica se genera al graficar una función cuadrática? ¿Quién lo sabe? ¿Qué figura Una geométrica? parábola no es. Es una parábola, totalmente de acuerdo con la señorita MJ. Es una parábola, correcto. Tenemos entonces una parábola. Esa parábola tiene unas condiciones de simetría, unas características que ustedes ya las saben por la geometría analítica. Recuerden que la parábola es simétrica con respecto a su eje focal, etcétera, etcétera. Aquí no vamos a tener en cuenta eso, sino que vamos a tener en cuenta precisamente el hecho de que hay una simetría con respecto a uno de los ejes, que en particular en este caso es el eje Y. ¿Cómo lo demuestro? Muy sencillo. Cambio, voy a escribirlo así textualmente como si fuera una receta, cambio x por menos x. Cambio x por menos x. Eso es lo que voy a hacer. Esta es la receta. Señora. En la tarea, creo que era de hoy, que había que hacer como que, no sé si era una síntesis o lo del rango y esas cosas. Sí. Yo te puse ahí lo de, pues, que coseno y seno, por ejemplo, son par y eso. Eso es buenísimo, me encanta que hayas hecho eso. De eso se trataba. De que ustedes estuvieran bien preparados, que hubieran hecho una lectura previa y que con esa lectura previa esto fuera un poquito más sencillo de aprender. Perfecto, Saris, eso es. Eso es lo que yo pretendo. Yo sé que algunos de ustedes estuvieron un poquito fuera de contexto porque no están acostumbrados a hacer buena síntesis. No por su incapacidad, sino porque de repente eso es lo que hace carrera en los colegios. Ah, una síntesis es transcriba lo que está en el libro, en el cuaderno. No se trata de eso. Las síntesis son, hacen parte de la tipología literaria que tiene como objetivo tomar el texto y encontrar las ideas principales, encontrar esa conclusión principal tan importante a la hora de leer. Mejor dicho, cuando ustedes leen un libro, básicamente en su cabeza se están haciendo una síntesis. Si alguien le pregunta, hey, ¿cómo va la lectura? ¿Qué estás leyendo? Etcétera. Básicamente cuando haces eso, estás teniendo en cuenta una síntesis. Te digo, ¿qué te pasó, hermano? ¿Por qué estás berraco? Bueno, entonces el primer paso es cambio x por menos x. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte. Cambio x por menos x para saber si la función es par. Vamos a ver qué sucede. Vamos a cambiar x por menos x. Entonces, donde haya x, pongo menos x. Es decir, que me queda f de menos x. Donde haya x, pongo menos x. Es igual a menos x elevado al cuadrado. ¿Sí? Pregunta. ¿Este cuadrado está afectando al menos o no lo está afectando? ¿Qué creen ustedes? Sí. Claro que sí. Para una pequeña aclaración, claro que sí. Si lo tuviera de esta manera, con este menos aquí, yo les diría, no lo está afectando. Recuerden que para eso son los paréntesis. Héctor Alzate, año 2000, pucha, ¿eso fue qué año? 2004, 2005. Me dijo, ojo con los signos de agrupación, es mejor que peques por exceso que por defecto. Entonces, claro, uy, ¿qué pasó con...? Ah, bueno, ya volvió. ¿Qué pasa con este cuadrado? Este cuadrado está afectando al menos, por supuesto que sí lo está afectando. Por lo tanto, menos por menos da más, todo número elevado al cuadrado da positivo, siempre y cuando sea un número real. Por lo tanto, esto te queda x al cuadrado. Pero ¿quién era x al cuadrado? X al cuadrado era la función original. O sea que esto es igual a f de x.
Como llegamos a la conclusión de que al cambiar en nuestra función x por menos x, la función quedó igualita, ¿qué podemos concluir? Que la función es ¿qué? Par. Es una función par, muy bien, Vero. Es una función par. Eso significa, de esa manera se hace. De esa manera se lleva a cabo. Recuerden los chicos del colegio, si necesitan algo pueden escribirme por WhatsApp o pueden mandarme un audio. No tengo ningún lío con eso. Ok, eso es entonces una función par. Una función que al cambiar x por menos x permanece inalterada, permanece igualita. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo de función par o tal vez que no sea par, ¿cierto? Enseguida voy entonces a tomar el siguiente ejemplo. Dímelo David. Cami, tranqui, es que estaba organizando algo aquí en el computador. Ya. Dale, no hay problema. Ok, vamos a mirar vamos a hablar de la paridad de la siguiente función. Por ejemplo, f de x igual a x al cubo. Cambiémosle el nombre, porque no todas tienen que llamarse f, ¿cierto? Yo puedo tener una función que se llame g. ¿Sí o qué? Uy, Matthew se duerme allá atrás. Una función que se llame g. Suponga que tengo la función g de x igual a x elevado al cubo, ¿sí? G de x igual a x elevado al cubo. Hablemos un poquito de la paridad de esta función. Entonces, lo primero que tengo que hacer para determinar si esa función es par o no es cambiar x por menos x. Cambio x por menos x. Eso es lo que hago siempre. Para hablar de paridad de funciones, cambio x por menos x. Segundo, vamos a ver qué es g de menos x, perdón. Vamos a ver qué es g de menos x. Entonces, sabemos muy bien que g de menos x consiste en tomar la función original y en donde haya x, escribo menos x. Eso significa que esto me queda con paréntesis y todo, por favor. En donde haya x, pongo menos x elevado al cubo. Menos x elevado al cubo. Ahora, este 3 está afectando obviamente al signo menos. Claro que lo está afectando. ¿Por qué? Porque el paréntesis así me lo dice. Sin embargo, cuando yo tengo un signo negativo elevado a una potencia impar, ¿cómo me queda el resultado? Negativo. Queda negativo. ¿Sí? Esa es la regla. Si tengo un número negativo elevado a una potencia par, me queda positivo. Pero si tengo un número negativo elevado a una potencia impar, me queda negativo. O sea que me queda menos x al cubo. La pregunta es, ¿quedó la función original? ¿Esto es igual a esto? ¿Eso es igual a esto? No. No, no lo es. Por lo tanto, podemos garantizar que no es par. No es par. Ahorita les digo qué significa que una función sea par o impar desde el punto de vista geométrico. ¿Listo? Ok, ya tenemos entonces la primera gran definición en cuanto a la simetría. Par, la paridad par. Es decir, que una función puede o tener paridad par o paridad impar o no tener paridad. Vamos a hablar entonces de la paridad impar. Paridad impar. Muy bien, entonces decimos, sea f una función, sea f una función, ¿cierto? Decimos que f es impar. Decimos que f es impar si se cumple la condición de que f de menos x, f de menos x es igual a menos f de x. A menos f de x. Es muy similar a la paridad par. La única diferencia es que aparece un signo negativo.
es que aparece un signo negativo. En ese orden de ideas, yo les puedo garantizar, voy a borrar aquí, en ese orden de ideas, yo les puedo garantizar que la función que acabamos de escribir, g de x igual a x al cubo, es una función impar. ¿Por qué? Porque fíjense que me aparece, voy a brincarme todos los pasos y voy a llegar simplemente a la conclusión. Yo sé que g de menos x es igual a menos x al cubo, pero como tengo un número negativo elevado a una potencia impar, me da negativo, menos x al cubo. Ahora, ¿qué es x al cubo? X al cubo por sí solo es la función original. Por lo tanto, podemos garantizar que esto es igual a menos g de x. Es decir, que como se cumple que g de menos x es igual a menos g de x, entonces puedo garantizar que la función es impar. Puedo garantizar que la función es impar. ¿Sí? En el ejemplo anterior habíamos garantizado que la función no era par, y eso está bien, pero no habíamos definido la paridad impar de funciones. Eso es muy importante. Ya tenemos la segunda condición, la función impar. Y existe una tercera posibilidad. Bueno, o quiero hacer otro ejemplo, más bien. Quiero hacer otro ejemplo bien interesante de paridad impar. Ejemplo, vamos a ver esta. Aquí se requiere un poquitín más de álgebra. Ojo con eso. Entonces, supongan que tengo la función h de x igual, por ejemplo, a 2x a la 3 menos x, por ejemplo. 2x a la 3 menos x. Recuerden, aquí hicimos un pequeño paréntesis, nos hicimos un pequeño oasis dentro de la trigonometría y vamos a definir estos conceptos para luego aplicarlos allá. Entonces no se angustien si no ven senos y cosenos, porque eventualmente volverán. H de x igual a 2x a la 3 menos x. Vamos a ver qué tipo de función es. Si es par, si es impar o si tal vez no tiene paridad. Porque esa es una tercera posibilidad, ¿cierto? Hay tres posibilidades, que una función sea par, que sea impar o que no tenga paridad. Eso puede pasar también. En el caso de las funciones trigonométricas, todas las funciones trigonométricas tienen alguna paridad. Eso es importante. Muy bien, entonces, ¿cuál es el primer paso para determinar la paridad de una función? Primer paso. Va a tocar empezar a preguntarles hijos porque hay algunos que no están participando. Primer paso para determinar la paridad de una función. Juanse. No le cambia. Dale, Cambiar. dímelo. Eso, Cambiar cambiar x por menos x. Perfecto. Ese es el primer paso. Cambiar x por menos x. Muy bien. Vamos a hacerlo. En la función original, en donde haya x, escribo menos x. Muchachos, por favor, utilicen todos los paréntesis que sean necesarios. H de menos x es 2 por paréntesis menos x al cubo. Todos los paréntesis que sean necesarios, por favor. Menos x, que es menos x. Ahora, si usted tiene la habilidad, la capacidad de hacer ley de signos rápidamente, pues bueno, muy bueno por usted, pero yo le recomiendo que lo haga paso a paso. Ok, vamos a ver entonces qué es h de menos x. Esto será entonces el 2, déjelo quieto. Ojo con lo que va a pasar aquí. Este signo menos está elevado a una potencia impar, por lo tanto me sale ese signo menos como menos 1, por ejemplo. Déjelo ahí quieto. ¿Por qué pongo menos 1 aquí y por qué aquí no lo puse? Porque aquí no es necesario, ¿cierto? Aquí se sabe que es un menos 1, pero como acá hay otro número multiplicando, entonces hay que poner ese menos 1 allí. Por x elevado al cubo. Y aquí hago ley de signos,
menos por menos da como resultado más x. Podrías haber omitido ese paso y haber hecho ley de signos desde un principio y decir entonces que más por menos da menos 2x al cubo más x. Ok, aquí es donde hay que recurrir un poquito al sentido común y a su capacidad algebraica. Y es que si yo comparo esta función que me quedó con la función original, puedo notar que no es exactamente igual, ¿cierto? No es exactamente igual. ¿En qué difieren esta función y esta función? ¿En qué difieren? Los signos. En los signos. El primer término es positivo en la original y es negativo en la nueva función. El segundo término es negativo en la original y positivo en la nueva función. Normalmente lo que yo intento hacer, o sea, de una vez yo ya sé que no es par, eso sí es un hecho. No es par, porque no da exactamente lo mismo. Presumiblemente es impar. Vamos a ver qué pasa si yo saco como factor común menos 1. Eso pasa mucho, eso siempre hay que hacerlo para determinar si la función es impar. Ya sé que no es par, ya sé que no es par porque no dio exactamente lo mismo, hay una diferencia de signos. Vamos a ver si esto es suficiente. Entonces voy a sacar como factor común menos 1, algo que siempre hay que hacer, por lo tanto me queda 2x a la 3 menos x, le cambia el signo a todo el paréntesis. Recuerda que esa es una regla de la destrucción de paréntesis. Cuando usted multiplica un paréntesis por un signo menos, entonces cambia el signo de todo lo que está al interior. Ahora sí podemos observar que esto de acá, voy a borrar esta llave de acá es igual a esto de acá. Por consiguiente, podemos garantizar que h de menos x es igual a menos esta función es precisamente la original h de x. Pero Hudson, ¿qué puedo concluir? Que es impar. Que es una función impar. Muy bien, Vero. Tú siempre estás allí atenta, eso me deja muy tranquilo. Es una función impar. De eso puedo estar totalmente seguro. Porque la función evaluada en menos x es menos la función evaluada en x. Es decir, son iguales excepto por el signo menos. Es una función impar. Les voy a dejar de mini tarea un ejercicio pequeñito. No es, pues de verdad que es súper pequeño. Bueno, ¿y qué tal si yo les preguntara cuál es la paridad de la función, por ejemplo, L de x igual a 2x2 más x menos 1? Piensen en la paridad de esa función. Puede que sea par, puede que sea impar o puede que no tenga paridad. Ok, esa es la primera parte de la clase del día de hoy, que habláramos un poquito de paridad. Ahora sí nos vamos a meter de lleno nuevamente a las funciones trigonométricas. Voy a borrar aquí. A las 6 funciones trigonométricas. Voy a borrar acá también. Y voy a borrar acá Profe, también. Señor. en ese mini ejercicio que puso, no habría nunca paridad porque el menos del uno nunca cambiaría, El menos del 1 no ¿cierto? cambiaría. Sin embargo, el menos de la x sí cambia, ¿sí o qué? Pero tendría que ser toda para poder que sea par o impar. Pero, y bueno, listo. Lo que acabas de decir es real. Ya de una vez les puedo garantizar, gracias a Juanse, que esta función no es par ni impar. La pregunta de Juanse, ¿y qué pasaría si yo borrara esta x? ¿Esa función qué es? ¿Par o impar? 2x2 menos 1. ¿O no tiene paridad tampoco? Par. Esa es par. Porque si yo cambio x por menos x, este término me queda igual y como muy bien dice Juanse, este término jamás cambiará. Entonces sería par, ¿cierto? Pero esta
no es par ni impar. De todas maneras, a pesar de que Juan se lo hizo rápidamente en su cabeza, les pido el favor que chequeen con el método que les acabo de decir. Muy bien, vámonos a la segunda parte. Permítame, yo recuerdo porque yo escribí por aquí el sumario. Ok, paridad de las funciones trigonométricas. Perfecto. Vamos a hablar entonces de la paridad de las funciones trigonométricas. Vamos a hablar de la paridad del seno. No, voy a hacer algo diferente a lo que hace el libro. En el libro cogen una función trigonométrica y la empelotan. Y dicen, bueno, entonces su dominio es tal, su rango es tal, su paridad es tal. No, yo en cada uno de los conceptos voy a ir tomando nuevamente cada función trigonométrica. Entonces voy a hablar de la paridad del seno. ¿Sí? Entonces, el seno, si ustedes pueden observar en su tabla, en la tabla que hemos hecho por ahí 1.000.000 de veces, el seno tiene la siguiente condición. Seno de x es igual a menos, o más bien, excúsenme, seno de menos x, para que quedemos en los mismos términos de paridad, seno de menos x es igual a menos seno de x. Yo le aseguro que eso se cumple. Si ustedes se van a la tabla, se van a dar cuenta, por ejemplo, que el seno de menos pi medios, el seno de menos pi medios, ¿cuánto da el seno de menos pi medios? Vamos a ver cómo están de tabla. No me rompa el corazón. Dígame cuánto da el seno de menos pi medios. Ah, profe, yo creo, estoy casi seguro que da 1. No, no da 1. Si no es 1, creo que entonces 0 no. Es menos 1. El seno de menos pi medios da menos 1. Y no me hagan sufrir. Porque ahí Sí, está negativo. exacto. Chicos, no me hagan Bien. sufrir. Acuérdense que ustedes graficaron esto en GeoGebra, ¿de acuerdo? Y como lo graficaron en GeoGebra deberían recordarlo. Pero bueno, el seno de menos pi medios da menos 1. ¿Sí? Ahora, pregunta. ¿Cuánto da el seno de pi medios? Este sí lo acaba de decir Fabián. Da 1. ¿Sí? Seno de menos pi medios da menos 1. Y seno de pi medios da 1. Fíjense que cumple esta condición. El seno de menos pi medios, voy a poner aquí la conclusión. El seno de menos pi medios es igual a menos 1. Por lo tanto, es igual a menos el seno de pi medios. Ojo que esto no es una demostración. Yo no puedo demostrar que una función es par o impar tomando un solo valor. Si yo tomo un solo valor, no demostré nada porque yo tengo que demostrar la generalidad. Pero lo que sí les puedo asegurar es que esto es un ejemplo que ratifica esta propiedad. Entonces, ¿qué puedo decir? El seno es impar. El seno es impar. Chicos, a la paridad impar también se le llama simetría, por si acaso, lo voy a poner por acá. Creo que eso no está en el libro. No está en el libro. Pero a la paridad impar se le llama simetría con respecto al origen. Ojo con esto. A la paridad impar se le llama simetría con respecto al origen. Cuando hagamos la clase un poquito más gráfica de todo esto, van a poder entender por qué se llama simetría con respecto al origen. Es un nombre simplemente. El hecho es que el seno es impar. Paridad del seno. 2.2. Paridad del coseno. Paridad del coseno. Resulta que el coseno cumple la siguiente condición. Coseno de menos x es igual al coseno de x. Es decir, si yo cambio x por menos x, la función queda igualita. Ustedes pueden mirar en su tabla
el siguiente ejemplo. Por ejemplo, coseno de menos pi tercios. ¿Cuánto da el coseno de menos pi tercios? A ver si lo recuerdan. No me rompan el corazón. ¿Serio? Promedio. Menos un medio. No, da un medio positivo. ¿Cómo No, que no? no, da un medio positivo. Imposible. Totalmente posible. El coseno de menos pi tercios da un medio positivo, se lo puedo jurar. Ahora, el coseno de pi tercios, el coseno de pi tercios da también un medio positivo. ¿Yo cómo hago para asegurar eso? Acuérdese de la regla. Todas sentimos tantas cosas. Todas sentimos tantas cosas. El menos pi tercios está en el cuarto cuadrante. Pi tercios está en el primer cuadrante. En el primero y en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo. En el primer cuadrante es positivo porque todas son positivas. Y en el cuarto el coseno es positivo. Entonces con eso le puedo asegurar que el coseno de menos pi tercios es un medio y que el coseno de pi tercios también es un medio. Ahora, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir que el coseno de menos pi tercios es igual al coseno de pi tercios. Lo que es un ejemplo que ratifica la regla. El coseno es par. Es par. El coseno es par. A la paridad par también se le puede llamar, simetría con respecto al eje Y. Al coseno se le puede llamar par y a esa paridad par también se le puede decir simetría con respecto al eje Y. Gráficamente esto tiene una implicación y esto tiene una manera de ser interpretado que lo vamos a hacer en próximas clases. El coseno es par, punto. El coseno es par. Simetría con respecto al eje Y. Muy bien, ya tenemos la segunda función trigonométrica. Ahora, el resto de funciones trigonométricas, las otras 4 funciones trigonométricas, pueden definir su paridad a partir de la definición original de la relación que existe con las funciones trigonométricas originales, seno y coseno, con ellas. Por ejemplo, vamos a hablar de simetría 2.3. Simetría del resto, lo voy a llamar así pues. Simetría del resto de funciones trigonométricas. Resulta que la tangente, no sé si lo recuerdan, pero la tangente la puedo escribir como seno de x sobre coseno de x. Por si no lo recuerdan, yo les digo, sí, así se puede escribir la tangente, como seno sobre coseno. De hecho, cuando construimos las tablas de las razones trigonométricas, así fue que construimos la tangente, dividiendo el valor del seno entre el valor del coseno. Pero resulta que la paridad sigue algo parecido a la ley de signos. Vamos a asignarle par el valor de más e impar el signo menos. Vamos a asignarlo. Entonces, si eso es así, el seno es impar, el coseno es par, y si yo hago ley de signos, menos por más da menos. Lo que significa
que la tangente es impar. La tangente es impar. Gracias a esto. También podríamos haberlo hecho diciendo que la tangente de menos pi sextos, por ejemplo, pero esto es una demostración general, ¿cierto? El seno es impar, el coseno es par, menos por más da menos, si le asigno par más, impar menos, hago ley de signos y obtengo ese resultado. Así funciona también la paridad. La paridad sigue la ley de signos desde que estemos multiplicando, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la cotangente. Vamos a ponerle una viñetica aquí a la tangente para que se diferencie. Vamos a hablar de la cotangente. Pues bueno, en la cotangente pasa lo mismo. ¿Cómo puedo escribir cotangente en términos de senos y cosenos? Pero la inversa de la tangente. Exacto, coseno de x sobre seno de x, ¿sí? Pero sabemos muy bien que el coseno es par, por lo tanto le asignamos el signo más, el seno es par, por lo tanto le asignamos el signo menos, y si hacemos la ley de signos, menos por más da menos, nos da precisamente que la cotangente es impar también. Es decir, que hasta ahora pareciera haber, dentro de las 6 razones trigonométricas, pareciera que tuviéramos más funciones trigonométricas impares que pares. Vámonos con la tercera, la secante. Vámonos con la secante. La secante, ¿a quién le preguntara, hombre, así como quien no quiere la cosa? La preguntara a Mané, para que vean que, siendo uno de los que más quiero, lo voy a preguntar. Mané, ¿cómo puedes Profe, que escribir? todo mal. Primero pensó en quién no quería responder y luego pensó en mí. Y tenía razón. Y No tenía quiero toda la responder. razón. ¿Qué pasó? Mané, la secante, ¿cómo lo puedo escribir? ¿Cómo así? En términos de senos y cosenos. No sé. Oh, no me mates. Porque la secante es con hipotenusa, ¿no? Sí, es la inversa de quién. Cuando construimos la tabla. Del coseno. Del coseno, o sea que es 1 sobre coseno. Vos nunca me decepcionas. Ok. Excelente, Utilizamos Mané. uno como hipotenusa, todo bien. Muy bien, Mané, excelente. Ok, 1 sobre coseno. Ahora, el 1 es positivo, ¿cierto? De hecho, si ustedes graficaran esta función, y igual a 1, se generaría una línea recta, y esa línea recta sería par, pero bueno, por ahora digamos que simplemente es el signo más. El coseno también es par, por lo tanto le asignamos el signo más, y si hacemos ley de signos, más por más da más, lo que implica que esta función es par. Esta función es par. Y finalmente, la cosecante, que es la última función trigonométrica. Hay otras funciones trigonométricas, bueno, hay otras funciones que tienen características trigonométricas, que se llaman las funciones hiperbólicas. Son bien bonitas esas funciones, las funciones hiperbólicas. Pero bueno, después hablamos de eso. Cosecante de x, ¿a quién le preguntase? ¿A quién? Ah, le voy a preguntar a Isa. Isa, la cosecante, ¿cómo la puedo escribir? Cami, la cosecante, En términos de senos y cosenos, por ejemplo. en términos de senos y cosenos, Sí, parecido a lo que hemos venido haciendo acá. espérate, Dale, búscalo, no hay problema. es seno sobre coseno. No, esa es la tangente, mírala aquí. ¿Qué es cosecante? ¿Es 1 sobre qué? Muy fácil. La única que falta. 1 Sobre seno. 1 sobre seno, perfecto. Es 1 sobre seno de x. Hacemos exactamente lo mismo. El 1 es positivo. Bueno, en realidad es porque el 1 es par, pero
no es un número par, pero sí es una función par. Es un poquito raro. Pero por ahora simplemente ley de signos. Ah, bueno, este es un número positivo, déjelo ahí sano. Y el seno es impar. Si tú haces ley de signos, más por menos, da como resultado menos. Lo que implica que la cosecante es una función impar. Es una función impar. Ahora, podemos concluir que hay más funciones impares que pares. De hecho, dentro de las funciones trigonométricas estoy hablando. De hecho, las únicas pares son el coseno y la secante, porque es su gemela malvada, mientras que seno, tangente, cotangente y cosecante son funciones impares. Ese es la primera característica fundamental de las funciones trigonométricas, su paridad. Pero aquí aparece en otra parte, aparece mucho más abajo. Pero yo realmente sugiero que cuando uno analice una función en términos generales, o en particular una función trigonométrica, analices primero su paridad. Porque esa paridad te va a ayudar a graficarla, a ayudar a entenderla un poquito mejor. Esto pareciera ser muy abstracto, pero estas características de paridad par e impar son muy importantes para movimientos cíclicos. Por ejemplo, cuando un resorte está subiendo y bajando, está oscilando, cuando un objeto oscila, puede ser modulado o modelado más bien mediante funciones trigonométricas, senos y cosenos. Y eso te ayuda a saber su paridad, y la paridad te entrega características físicas de ese movimiento. Muy bien, primera característica fundamental. Hola, cuéntame. Eso está bacano, lo del resorte. Sí, eso, y de hecho el resorte en física, tú no te imaginas el poder conceptual que tiene el resorte en física, porque tú con el modelo de un sistema masa-resorte puedes modelar circuitos eléctricos, que es muy importante porque eso es un oscilador armónico, y es más, eso se lo llevan para mecánica cuántica, y allá también hablan del oscilador armónico, pero un oscilador armónico cuántico. Y también a partir de ahí se describen muchísimas cosas. Entonces, esto es fundamental. Cuéntamelo. Ya que mencionó, yo le voy a preguntar algo, pero siempre se me olvida. Dale. ¿Por qué las funciones de seno y coseno se parecen a las funciones de electricidad? Creo que es la electricidad. Alterna. Sí, alterna. ¿Por qué? No, yo diría que es al contrario. Resulta que la corriente alterna se parece a las funciones senos y cosenos. Es decir, estas funciones fueron creadas mucho antes de que se modelara el fenómeno eléctrico. Mucho antes. Resulta que la corriente alterna se genera, la corriente alterna tiene una característica, y es que se genera en esta dirección. Es decir, la corriente va y viene, ¿cierto? Va y viene en sentidos contrarios con cierta frecuencia, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta de esa alternancia, por eso se llama corriente alterna, que es la que llega a todos nuestros hogares. Esa corriente alterna llega a nuestros hogares. Si uno tuviera una bombilla pues vieja, y uno pudiera observar lo que está sucediendo en ella, esa bombilla se está prendiendo y apagando como 110 veces por segundo, algo así. Entonces, se dieron cuenta que tenía un comportamiento cíclico, y dijeron, pues si esto tiene un comportamiento cíclico, tenemos que buscar de todas las funciones que existen en el cálculo y en las matemáticas, tenemos que buscar funciones que tengan cierta periodicidad, que se repitan cada cierto tiempo. Y dijeron, no, el seno o el coseno son fundamentales, o sea, son brutales para tratar de comprender ese fenómeno eléctrico. Entonces a partir de allí se modeló o se realizó todo el análisis y el estudio de la corriente alterna. Pero es más bien el fenómeno se parece a las matemáticas que ya habían sido inventadas. Bueno, gracias, profe. Ok, con gusto. Bien, ya tenemos entonces todos los conceptos relacionados con simetría. Vamos a hablar un poquito ahora del concepto de dominio. Para esto sí voy a proyectarles, o mentiras, no, voy a tratar de hacerlo a mano. Yo sé que es difícil, pero bueno, vamos a hablar un poquito del concepto de dominio. 3.1. Dominio del seno.
Vamos a hablar del dominio del seno. Entonces, gráficamente, intentaré ser lo más pulido posible. Si no lo soy, me perdonan. Este es el eje Y. Bueno, lo voy a llamar, lo voy a dejar así quietecito más bien. Este es el eje horizontal, eje X. Bueno, sí, lo voy a llamar eje Y. Muy bien, resulta que la función trigonométrica seno es una función cíclica que tiene esta característica. Ustedes ya lo graficaron, entonces, Profe, señor. ¿puedo decirte lo que yo puse de dominio? Sí, claro que sí, adelante. Por ejemplo, en seno, yo puse que el dominio de seno son todos los números reales, es decir, x puede sustituirse por cualquier número real, ya que para cualquier ángulo se puede construir su línea trigonométrica de seno. Exactamente. Resulta que muy bien, Samu. Básicamente, cuando hablamos de dominio, que es un tema que ya habíamos visto en el año anterior, pero el dominio de una función básicamente es el conjunto de valores de x, el conjunto de valores de x que admite la función sin producir indeterminación. Es más, voy a definirlo, a pesar de que esto ya tal vez habíamos hablado de ello, cuando hablábamos de, por ejemplo, de las funciones lineales y todo eso. Voy a definir el concepto de dominio acá antes de continuar. Entonces, el dominio de una función corresponde al conjunto de valores de x, ¿cierto? Cuando hablo de valores de x, estoy hablando de la variable independiente, corresponde al conjunto de valores de x que admite la función sin producir una indeterminación. De hecho, indeterminación. De hecho, el próximo año, cuando comencemos a ver cálculo, bueno, si yo sobrevivo a todo esto, corresponde al conjunto de valores de x que admite la función se produce una indeterminación. El próximo año se va a ver con más profundidad el dominio de funciones. Saber el dominio de funciones es importante, porque cuando uno conoce los valores que admite la función sin producir indeterminación, esto le permite darse una idea del comportamiento de la misma, ¿cierto? La función puede estar describiendo un fenómeno real. Y María José se nos fue, no lo había visto. Ah, MJ, ¿estás? Es que no te veo. Ah, ya te vi, perdón, ya te vi, lo siento. Ok, entonces, ese es el dominio de una función, corresponde al conjunto de valores de x que admite la función sin producir indeterminación. Ok, este es entonces el concepto de dominio. Es más, voy a definir también el concepto de rango, que las dos cosas se parecen mucho. Básicamente es la misma definición que el dominio, pero cambiamos x por y. Entonces voy a escribirlo como corresponde al conjunto de valores de y en los cuales la función está definida. Fíjense que aquí no hablé necesariamente de funciones trigonométricas, sino de funciones en términos generales. Corresponde al conjunto de valores de y en los cuales la función está definida. Eso es el rango. Ok, ya con esa definición, que tal vez no la recordaban. Uy, Mateo se nos fue. Teo, ¿estás por ahí? Bueno, corresponde al conjunto de valores de y en los cuales la función está definida. Perfecto, entonces, ok, excelente. Muy bien, entonces, la función seno se extiende infinitamente hacia la derecha y se extiende infinitamente hacia la izquierda. ¿Eso qué nos da a entender? Hombre, nos da a entender que el dominio del seno son todos los números reales.
como muy bien lo describió Samuel en su síntesis, la función usted puede sacar el seno de cualquier valor. Usted puede sacar el seno de cualquier valor. Listo, entonces, ¿cómo se escribe eso? Muy sencillo. Se escribe como dom de seno es igual a todos los números reales. El dominio del seno corresponde a todos los números reales. ¿Por qué? Porque usted puede sacarle el seno a cualquier número real y no se le va a producir una indeterminación. Recordemos, como se los he dicho tantas veces, que las indeterminaciones en matemáticas son 0 sobre 0. Cuando usted tenga un 0 sobre otro 0, llórelo. Eso es una indeterminación, error matemático. Usted lo mete a la calculadora y se va a dar cuenta. Cuando tengo una constante sobre 0, eso también es una indeterminación. Cuando tengo, por ejemplo, la raíz par de un número negativo, eso también produce una indeterminación. Ahora, este problema de raíz par de un número negativo sí tiene una solución con los números Con los complejos. imaginarios, ¿no? ¿Cómo? Con los imaginarios. Con los imaginarios, correcto. Pero como después de que vimos imaginarios el año pasado, lo volvemos a ver tal vez en 11 a la hora de un predicfes y no lo volvemos a ver, entonces de ahora en adelante todo es variable real. Entonces, raíz par de un número negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el dominio de la función seno. Voy a aprovechar de una vez para poner el rango, ¿no? Vamos a hablar del rango de la función trigonométrica seno, ¿sí? Entonces, sabemos muy bien, por experiencia, por la gráfica que ustedes hicieron, por la tabla que tenemos, sabemos muy bien que ¿cuál es el máximo valor que toma el seno? 1. 1. ¿Y cuál es el mínimo valor que toma el seno? -1. Menos 1. ¿Cierto? Es el mínimo. Ok, en ese orden de ideas yo puedo decir que el rango, que lo voy a escribir como rango del seno, el rango del seno es igual a todos los números reales comprendidos entre menos 1 y 1. Todos los números reales comprendidos entre menos 1 y 1. Eso significa que esto es entre menos 1 y 1. Ojo con esto. Eso es un intervalo. Y esos intervalos se deben encerrar apropiadamente. En este caso particular se deben encerrar con corchetes. ¿Por qué con corchetes? Porque si yo los encierro con paréntesis, estaría cometiendo un error. Cuando yo encierro con paréntesis un intervalo es porque no tomo esos valores. Dímelo, Vero. Eso creo que es lo que te quería preguntar, que es que yo no sé cómo hacer corchetes en el computador, entonces si ves mi resumen, mi síntesis literal, eso todo va a estar con puros paréntesis. Ah, bueno, listo. Eso es un buen punto. Chicos, cuando usen GeoGebra, en algunas ocasiones tendrán, o en muchas ocasiones, como me pasa a mí, tendrán inconvenientes con su teclado. ¿Por qué? Porque el teclado puede estar en otro idioma, o porque puede tener una configuración diferente, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente, bueno, en computación existe algo que se llama el código ASCII, o como se pronuncia, o el código ASCII, también le dicen. Ese código ASCII corresponde a comandos o atajos de teclado que te permiten construir determinados símbolos, ¿cierto? Voy a hacer un pequeño paréntesis acá, ya que Vero me lo dijo. Les quiero compartir un segundito esto del código ASCII. ¿Por qué? Porque es importante a la hora de graficar y muy pronto van a tener que hacerlo. Entonces voy a compartir toda mi pantalla. Hola, David. Cami, era para comentarte también lo que te he dicho ahorita. Dímelo. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Ah, sí, de que yo tuve problemas así para graficar eso porque no me ponían los puntos. Literal, intenté de todo. Bueno, ¿Por cuando qué no quieras, utilizan el teclado de GeoGebra? también es una gran opción. Sí, es correcto. Tiene teclado. Bueno, no importa. Ah, bueno, no voy a abrir Word, voy a abrir GeoGebra. Vale la pena hacer
hacer este pequeño paréntesis, va a quedar igual grabado porque es importante que sepamos lo del código ASCII. Vamos a ver si GeoGebra admite el código ASCII. Yo voy a hacerlo desde el GeoGebra clásico, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes googlean y buscan código ASCII y buscan, voy a darle un poquito de zoom para que se vea mejor, buscan cada uno de los símbolos. Voy a borrar aquí a Claudia López. Muy bien. A ver, ¿dónde está el paréntesis, hombre? Déjame verlo. Buscan lo que quieran graficar. Aquí está, por ejemplo. Abrir paréntesis es 91 en código ASCII y cerrar paréntesis es 93 en código ASCII. Ah, bueno, aquí se puede observar a la derecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa ese numerito? Que si tú escribes Alt 91, abres paréntesis y Alt 93, cierras corchetes, paréntesis no corchetes. Entonces vamos a hacerlo, a ver si nos sirve. Por ejemplo, si yo quiero en GeoGebra y luego nos vamos para Word, Alt 91 y de una vez te abre y te cierra paréntesis, es buenísimo. Aunque también lo puedes cerrar con Alt 93 y de una te lo cierra, ¿cierto? Entonces este código ASCII es muy importante, búsquenlo porque lo van a necesitar eventualmente. Voy a abrir Word, por ejemplo, para hacer la síntesis. Si usted quiere hacer su síntesis, abre en Word y esos atajos del teclado te permiten escribir esos símbolos, esos símbolos especiales. Entonces, si yo digo Alt 91, abre paréntesis y Alt 93, cierra paréntesis. ¿Cierto? Yo puedo hacer muchos símbolos con esa vaina. A ver, un símbolo bien raro que yo nunca haya visto en la vida. Bueno, por ejemplo, el símbolo de libras esterlinas. Alt 156, vamos a ver si es verdad. Alt 156. Vamos a ver si funciona. Hay unos que no funcionan a veces. Por ejemplo, este no funcionó. El Alt 156 no funcionó. Pero en términos generales, por ejemplo, si yo quiero poner unas llaves, que las llaves también son importantes, Alt 123, ve, no me está funcionando, lamentablemente. Hay unos que sí funcionan y otros que no. Pero normalmente, bueno, el que necesitábamos sí funcionó, afortunadamente. Alt 123, no me funcionó tampoco. Hay unos que funcionan y otros que no. En el caso particular de los corchetes, yo te aseguro que sí funciona con el 91. Ve, en este caso ya ninguno me está funcionando, no sé por qué. Pero debería estar funcionando. Voy a volver a Word. El código ASCII es muy importante, sobre todo si usted va a estudiar algo de computación o algo. Eso es fundamental. ¿Sabe cómo escribe? Míralo así. ¿Cómo escribe esa cosa? Míralo así. El código ASCII. Escribe. ASCII. Listo. Inténtenlo. Normalmente esto es estandarizado. ¿Cierto? Normalmente esto es estandarizado. Y pueden hacerlo. Por ejemplo, cuando su teclado es gringo y no tiene tildes, esto le sirve para poner las tildes. Por ejemplo, la tilde en la A es Alt 160, cuando no encuentra la tilde, por ejemplo. Las diéresis pues no se utilizan ya mucho, excepto digamos para la palabra Itagüí y cosas de ese estilo. Símbolos matemáticos, en fin. Este código es muy bueno para eso. Entonces se los dejo allí para que lo piensen. Voy a cerrar acá y les voy a mostrar nuevamente, voy a cerrar este señor también. Voy a mostrar nuevamente mi cosito. Muy bien, este es entonces el código ASCII que les puede servir para poner paréntesis o corchetes en su computador. Ya tengo el dominio del seno y el rango del seno. Vámonos a la izquierda y voy a graficar las otras funciones, ya para que vamos dándole finalización a la clase. Una clase muy teórica el día de hoy, pero muy necesaria porque ustedes ya hicieron su trabajo, que fue leer. 3.2 creo que es. Dominio y rango del coseno. Dominio y rango del coseno. Ahora, lo de las líneas notables que ustedes ya leyeron, pues dejémoslo allí como algo informativo. Eso no lo voy a evaluar porque, empezando, primero porque Samuel detectó un error en esas líneas notables. Y segundo, porque tal vez es algo adicional, no es algo estrictamente necesario. Muy bien, en el caso del coseno, el coseno tiene la siguiente forma gráfica. Esa es la forma gráfica del coseno. Así.
y este señor viene por acá y baja, etcétera, y se viene, y así sucesivamente. Uy, aquí hice una cosa, una barbaridad. Algo de ese estilo, ok. Y eso viene desde menos infinito y va hasta más infinito. Entonces voy a poner aquí al frente también el dominio del coseno. Resulta que el seno y el coseno son muy similares. El seno y el coseno van entre menos infinito y más infinito en el eje X. Ellos no tienen ninguna dificultad. ¿Sí? Entonces, el dominio del coseno es exactamente igual. Todos los números reales. Y el rango también es igual, ¿cierto? Ellas son funciones muy similares, son como hermanas. El máximo valor del coseno es 1 y el mínimo valor del coseno es menos 1. Me disculpan que esta quedó más grande que la otra, lo siento. Es mi problema de graficación. Entonces el rango cumple exactamente las mismas características. El rango del coseno es igual al rango del seno, entre menos 1 y 1. El mínimo valor que toma el coseno es menos 1 y el máximo valor del coseno es 1. Se mueve entre menos 1 y 1. Algo importante, chicos. Cuando ustedes escriban un intervalo, siempre el número más pequeño debe estar a la izquierda y el número más grande está a la derecha. Eso es muy importante, que sigan el orden de la recta numérica. Es decir, sería un total error haber escrito que el rango del seno, por ejemplo, es entre 1 y menos 1. Eso es un error garrafal, porque ustedes siempre deben ir en orden de izquierda a derecha, como el eje de coordenadas. Esa es la convención que se utiliza. Ese es el dominio del coseno y el rango del coseno. Muy bien. Vámonos ahora con la secante. La tangente. La tangente tiene una característica. La tangente tiene un comportamiento asintótico. No sé si lo recuerdan, espero que la tarea por lo menos ya la hayan mirado, pero la tangente tiene algo que se denominan asíntotas verticales. Y son muy importantes. Son muy importantes para determinar el dominio y el rango. ¿Sí? Entonces, nuestra tangente es así. Yo sé que la clase de hoy es ladrilludita pesada, pero había que hacerla. No había de otra. Muy bien, ese es el eje de coordenadas. La función tangente tiene esta característica. Ella viene desde por acá y sube. Y aquí te encuentras con un comportamiento que se denomina comportamiento asintótico, que es precisamente lo que se representa en la tabla como un infinito. ¿Sí? ¿En dónde se dan esos primeros valores? ¿Dónde encuentro la primera asíntota vertical de la tangente? A la derecha. Voy a preguntar a Sergio Andrés a ver si está ahí. Sergio Andrés, ¿dónde encuentro la primera asíntota vertical de la tangente? Chicos, es algo que deben saber si hicieron la tarea, o si la están haciendo, o si estuvieron en la clase anterior. ¿Para qué valor aparece el primer valor de la asíntota vertical? En pi sobre 2. En pi sobre 2, en pi medio, muy bien, Vero. Y a la izquierda, en menos pi medios. Y luego vuelve a aparecer en 3 pi medios. Y luego vuelve a aparecer en 5 pi medios. Y luego vuelve a aparecer en 7 pi medios. Y luego vuelve a aparecer en 9 pi medios. Eso significa que el dominio de la tangente... ¿Hola? ¿Le puedo decir? Yo lo voy a hacer, enseguida conversamos. El dominio de la tangente se da en todos los valores reales, exceptuando en todos los pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, 11 pi medios, 13 pi medios, y también en los negativos, menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios, menos 7 pi medios, menos 9 pi medios. Entonces el dominio son todos los reales, exceptuando, ojo que
cuando yo hago lógica de conjuntos, yo puedo restar conjuntos, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo decir el conjunto de los estudiantes del grado 10º, exceptuando los hombres. ¿Qué hago? Saco los hombres y quedan solo las mujeres, ¿sí o qué? Eso significa la resta de conjuntos. Entonces son todos los reales menos, ojo con esto, menos aquellos valores en donde haya asíntotas. ¿Y las asíntotas dónde están? Pues desde la tabla lo sabes. Las asíntotas se dan cuando aparezca en la tabla un infinito. Eso es muy importante. ¿Dónde están las asíntotas de la tangente o de la cotangente o de la secante o de la cosecante? Son todos los valores en los cuales en la tabla aparezca un infinito. Es decir, que el dominio de la tangente son los reales, exceptuando esos valores pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, 11 pi medios, 13 pi medios, 15 pi medios, 17, etc. Ahora sí, Samu, ¿dónde están las asíntotas en términos generales? Profe, yo puse que X, bueno, ya dice que X pertenece a los reales, donde X debe ser diferente Sí. a 2 sobre, pi sobre 2 por 2 por n más 1, donde n pertenece a los enteros. Sensacional, muy bien, Samu. Es decir, que los reales más bien el dominio son todos los reales, exceptuando 2n más 1 por pi medios. Bueno, ¿y cómo así que 2n más 1 por pi medios? Muy sencillo. ¿Qué es 2n más 1? Si n es un número entero, digamos lo que en términos generales es entero. Por ejemplo, n vale 1. 2 por 1, 2 más 1, 3. 3, ok. N vale 2. 2 por 2, 4 más 1, 5. 3, 5. 2 por 3, 6 más 1, 7. 7. 2 por 4, 8 más 1, 9. 9. 2 por 5, 10 más 1, 11. ¿Qué números son esos? 3, 5, 7, 9, 11. ¿Qué números son esos? Impares. Los números impares. Es decir, que las asíntotas del dominio de la tangente son los múltiplos impares de pi medios. 1 pi medio, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios y también los negativos. Menos pi medios, menos 3 pi medios y así sucesivamente. La manera general y elegante de escribir números impares son 2n más 1. Ahora, ¿por qué 2n más 1? Porque si yo tengo los 2 por n, si yo multiplico por 2 cualquier número, me da un número par, ¿sí o qué? Y siempre después de un número par va un número impar, por eso es 2n más 1. Un par más 1 siempre va a dar un número impar. Por eso estos son los impares. Es decir, que el dominio de la función tangente son todos los números reales, exceptuando los múltiplos impares de pi medios. ¿Por qué? Porque allí están las asíntotas. ¿Y cómo sé que están las asíntotas allí? Porque si yo miro la tabla, allí es donde están los infinitos. Yo nunca creí que uno pudiera odiar algo, pues un objeto físico, pero yo odio ese carro que tiene esa alarma. Muy bien, impares de pi medios. Ese es el dominio de la tangente. Y el rango, aquí es donde viene algo bien interesante. La próxima clase voy a completar esto porque esto se vuelve mucho más completo cuando tenemos la gráfica. Entonces voy a preparar una gráfica en donde pueda escribir y pueda mostrarles GeoGebra de manera simultánea para que miremos dominio y rango de funciones. Obviamente, esto tiene significado si usted leyó la síntesis y si hizo una síntesis y si fue juicioso. Si no lo hizo y llegó aquí, como se dice en el argot popular, con el cerebro virgen, es muy difícil que lo comprenda. Pero fíjese que las personas que más han participado es porque han leído y tienen esto ya de cierta manera interiorizado y con esto se reafirma. El rango será, en este caso particular, pasa algo muy curioso y es que la tangente viene desde menos infinito y va hasta más infinito. El rango de la función trigonométrica tangente corresponde a todos los números reales. Es decir, la tangente no tiene un valor mínimo ni un valor máximo. No tiene ni un valor mínimo ni un valor máximo. Entonces decimos que el rango son todos los reales. Algo más. Estos valores donde están las asíntotas producen indeterminaciones. Por eso es que hay un infinito allí. Ok.
A ver, voy a mirar la hora porque yo me emociono. Bueno, quedan 10 minuticos, yo creo que alcanzo a escribir estas otras dos. Como voy a hacer las gráficas de estas funciones en la próxima clase, entonces no voy a graficarlas a mano, simplemente voy a completar esta tabla. Dímelo. Te pregunto, pues, ¿tú no nos habías puesto quiz de esto? ¿O solo nos has puesto quiz de física? De esto todavía no había puesto quiz, pero ya que Ok. insistes, si quieres pasado mañana lo hacemos. ¿Te Ah, gusta? sí, estamos bien, estamos veloces y listo. Ah, ok, listo, perfecto, muy bien. No, el quiz de esto es después de la siguiente semana. La siguiente semana es de receso, ¿cierto? Entonces, después de esa semana sí hay que hacer quiz de esto. Ok, vámonos entonces con la cotangente. No voy a hacer la gráfica porque Camilo Serna es un mongolo para las gráficas. Ok, aquí me faltó decir que era de la tangente. Ustedes lo corrigen, por favor. El dominio de la cotangente es muy similar al de la tangente, pero hay una diferencia. Claro, son todos los reales, exceptuando, recuerden que ese signo menos, cuando yo resto conjuntos, en el argot popular, en el lenguaje popular, uno podría decir todos excepto, ¿cierto? Este conjunto excepto estos elementos, es una manera de decirlo. Entonces, en el caso de la cotangente, son todos los reales, exceptuando los NP, exceptuando NP. ¿Por qué NP? Porque los múltiplos enteros de pi, bueno, empezando por 0, 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi. Estoy asustado porque Mateo me está apuntando con una flecha. Bueno, ya la disparó. Los NP son los valores en donde aparecen las asíntotas en la cotangente. ¿Y cómo sé? ¿Cómo hago para saber que allí están las asíntotas? Revisen la tabla que hemos construido 1.000.000 de veces. En donde diga infinito, ahí están las asíntotas. Y esos valores de las asíntotas son los que tengo que sacar del dominio. ¿De acuerdo? Entonces el dominio de la cotangente son todos los reales, exceptuando los múltiplos enteros de pi. 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi y obviamente los negativos. Menos pi, menos 2pi, menos 3pi, menos 4pi. Allí hay asíntotas. Y el rango de la cotangente, al igual que la tangente, corresponde a todos los números reales. La gráfica de la cotangente es parecida. La próxima clase lo revisamos. Vámonos con la secante y la cosecante. Dominio de la secante. Es bien interesante porque la secante también tiene asíntotas. Es decir, las únicas funciones cuyo dominio son los números reales son el seno y el coseno. El resto de funciones tienen asíntotas y por lo tanto tienen problemas de continuidad. Esto es un tema del próximo año y por lo tanto el dominio no son los reales. Secante, ¿qué me quiere decir cuál es el dominio de secante? Los reales excepto quién. Alguien que haya leído, que haya hecho el resumen, que tenga el libro en la mano, que no sea Samuel. Dominio de la secante. Yo tengo que, pero no sé cómo se dice. No, dale. ¿Cómo te salga? Es como paréntesis, X, la E, esa rarita. Los reales dividido X es diferente a paréntesis 2n más 1, cierro paréntesis, pi dividido 2, coma, n, esa E rara y z. Perfecto. Y cierro Eso paréntesis. es. Muy bien, Vero. Esto es. 2n más 1 por pi medios. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el dominio de la secante. Sí, profe. El dominio de la secante es exactamente el dominio de la tangente. ¿Qué significa 2n más 1? Repito, 2n más 1 significa los impares. 2n más 1 significa impares. ¿Por qué? Porque 2n es un número par. Cualquier número entero por 2 da un número par. Pero si a un número par le sumo 1, obtengo un número impar. Ok, entonces, el dominio de la secante es el mismo dominio de la tangente. ¿Por qué? Porque allí mismo
tienen también sus asíntotas. La secante también tiene asíntotas. Y vámonos con el rango de la secante. Ahora sí, Sergio Andrés, únicamente Sergio Andrés, por favor. ¿Cuál es el rango de la secante, mi hermano? Sí, y dependiendo pues de lo que hiciste en el resumen y todo eso. ¿Lo sabes? El rango de la secante, espera, son solo los números impares, ¿cierto? El dominio son todos los reales excepto los impares de pi medios. Pero el rango. ¿No lo tienes? Es que no estoy seguro. Pero dígame lo que piensa, no hay problema. Ok, listo. Bueno, vamos a hacerlo entonces juntos. El rango de la secante es entre menos infinito y menos 1, unido 1 hasta más infinito. Allí se puede ver en el texto guía también. Y finalmente, ya para que terminemos, para que descansen, el dominio de la cosecante serán entonces todos los reales, exceptuando quiénes. Exceptuando los números o los múltiplos enteros de pi. ¿Sí? Igual que la cotangente. Es decir, esto es una manera de recordarlo. El dominio de la secante es igual al dominio de la tangente. Y el dominio de la cosecante es igual al dominio de la cotangente. Son todos los reales exceptuando los múltiplos enteros de pi. De esta manera, entonces, podemos construir también el rango de la cosecante. Y resulta que el rango de la cosecante es igual al rango de la secante. Es esto. La próxima clase yo le explico por qué es esto, ¿cierto? Porque de esta manera es entre menos infinito y menos 1, menos infinito y menos 1, unido 1 hasta más infinito. Esa fue la clase de hoy, chicos. Voy a terminar la grabación en este instante.